Actualmente en el mundo hay algunos países que están en guerra. El Medio Oriente, en Ucrania, en Rusia también, en varios lugares, y seguramente hay muchos otros lugares que están bajo ataque. Pero lo que nosotros vemos en la Escritura es que hay una guerra mundial. Es una guerra espiritual, donde el enemigo está atacando a cada hijo de Dios. Él tiene un solo propósito, un solo deseo. Es un deseo de maldad, de destruir, de consumir, de desviar a ese creyente para que no sirva al Señor, para que no esté firme en su vida espiritual, sirviendo al Señor, que esté débil, desobediente, rebelde al Señor, y que malgaste su vida viviendo para sí, para el pecado, para la tentación, y no en santidad y en obediencia, viviendo para Dios. Dios nos da en su palabra instrucciones para prepararnos para esta guerra y para poder ser victorioso y firme en nuestra vida espiritual. Y lo que quiero hacer en estos mensajes es, en primer lugar, ayudarles a reconocer los ataques del enemigo. Hay muchos creyentes que ni siquiera reconocen que el enemigo le está atacando. Ayudarles, número 2, a defenderse durante esos ataques. Y número 3, mi propósito es guiarles y ayudarles a vivir victoriosamente, contentos sirviendo al Señor, firme en servir al Señor. Lo que vamos a ver hoy es los dos grupos o los dos participantes de esta guerra. Primero, el creyente en este conflicto, cómo es el creyente, y luego vamos a ver el enemigo en este conflicto. Miramos en versículo 10, primero el creyente en este conflicto. Cada creyente está en esta guerra. Cuando hay una guerra, muchas veces hacen como una especie de inscripción o conscripción. Están pidiendo voluntarios o están solicitando dentro de una cierta edad gente que pueda participar de esa guerra. Acá no hay una inscripción. Acá cada creyente ya participa, si quiere o no, si está de acuerdo o no con la guerra que hay entre los creyentes. Mire versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo directamente se dirige a todos los hermanos, que todos están en esta guerra. Se dirige a ellos y les dice, por lo demás, hermanos míos. Está hablando a todos los hermanos. Más tarde él mismo va a incluirse a sí mismo diciendo tenemos. O sea, no hay nadie excluido de esta guerra. El hecho de decir por lo demás en esta carta son dos cosas. En primer lugar, él está llegando al fin de su carta, diciendo, bueno, por último, las últimas instrucciones. Pero también es una manera de llamar la atención. De llamar la atención porque es muy serio y muy importante esta guerra en la cual cada uno estamos. Por lo demás, presten
atención. Quiero decirles algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque tu vida espiritual, tu servicio al Señor depende en que entiendas ese principio o no. Si entiendes el principio, si entiendes que estás en una guerra y te preparas para la guerra, podés vivir victoriosamente. Pero si no te preparas, vas a caer en las trampas tan sutiles de nuestro enemigo, y vas a luchar, vas a estar lleno de frustraciones, y en vez de tener poder espiritual y ver la bendición de Dios, vas a desobedecer a Dios, estar frustrado y mal delante de Dios. Cuando Él dice por lo demás, está llamando la atención. Hermanos míos, todos, sin exclusión. No es que solamente los que están sirviendo al Señor están en esta guerra. No es que solamente algunos que quieren servir al Señor en la iglesia o en su obra o hablar con otros. Todos. A veces cuando hay una guerra, hay gente que no está de acuerdo con la guerra y hacen protesta delante del gobierno o delante de las autoridades y dicen abiertamente: no estoy de acuerdo, no quiero pelear, no quiero ir. Y hay algunos casos famosos de muchos países de personas que protestaron. Sí o sí, hermanos, nosotros estamos en esta guerra. ¿Por qué? Porque el enemigo trae la guerra a nosotros y nos ataca a nosotros. Y el campo de nuestra batalla y nuestra lucha está en nuestra mente. Porque la mente es la clave para llegar al corazón y llegar a la vida. Si uno piensa correctamente, tiene buenos deseos, porque del corazón emana la conducta de uno y puede amar a Dios y obedecer a Dios. Pero si uno tiene malos pensamientos o está perdiendo la guerra contra los ataques del enemigo en su mente, está pensando mal, va a sentir mal y va a actuar mal. Entonces el enemigo está atacándonos a través de los pensamientos, tratando de hacer que nosotros pensemos mal acerca de Dios, acerca de los demás, acerca de nosotros mismos, con el fin de derrotarnos. No hay nada que le da placer más a nuestro enemigo que ver a algún hijo de Dios en desobediencia, en rebeldía, lleno de pecado, controlado por el pecado y desobediente a Dios. Eso es su objetivo, de destruir tu vida y mi vida. El ladrón viene para quitar y para destruir. Él anda alrededor como un león rugiente para comer, para destruir a la vida del creyente. Pablo escribe a todos los creyentes y les advierte que deben prestar atención en este conflicto. Cada creyente debe prepararse para este conflicto. Él dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay comparación entre tu vida y el poder y la sutileza de nuestro enemigo Satanás. Es imposible ganar esta victoria sin el poder de Dios. Necesitamos comenzar ahí, fortaleciéndonos en el Señor. Más adelante Él va a hablar específicamente de la armadura y las cosas que tenemos que hacer para poder prepararnos. Las actitudes que debemos tener.
las cosas que debemos poner en nuestra vida, ubicar en nuestra vida para poder vivir en victoria contra el enemigo. Pero comienza con el poder, la fortaleza. ¿Por qué? Porque si un soldado sale bien vestido y preparado, pero no tiene fuerza, no puede ni siquiera levantar su espada o apuntar su rifle porque no tiene fuerza. Si uno no tiene fuerza, no va a poder salir victorioso delante del enemigo. Por eso a veces hay creyentes que por afuera intentan hacer algunas cosas bien. Venir a la iglesia, hablar con algunos hermanos, pero no tienen una buena relación con Dios personalmente. No están leyendo la palabra de Dios, no están tomando tiempo a orar. Y después dicen, no entiendo, yo voy a la iglesia, pongo mi ofrenda, trato de hablar así nomás a la gente, pero si no te estás fortaleciendo en el Señor, no tenés una relación personal con Dios, orando y fortaleciéndose, es como un soldado que está bien vestido, pero está saliendo sin fuerzas espirituales. Fortaleceos en el Señor. Hay una lucha muy fuerte y necesitamos la fuerza del Señor. La sabiduría de nuestro enemigo es mucho más que nuestra sabiduría natural. Él conoce muy bien el ser humano. Como he dicho en otras oportunidades, cuando nosotros convivimos con una persona durante años, empezamos a conocer la persona, sus mañas, sus gustos, sus disgustos, las cosas que podemos hacer para que se enoje o que se pone mal o que se pone feliz y contento. Hace miles y miles de años el enemigo convive con los seres humanos. Él nos ve a nosotros, no lo vemos a él, pero él conoce el ser humano muy bien. Él sabe cómo hacerte caer. Él sabe cómo tentarte y con mucha sutileza lo hace. Cada tanto alguno por ahí se entera de alguien que conoce al Señor, que ama al Señor, que hace años conoce la palabra de Dios y que se aleja del Señor en algún pecado. Y uno dice, ¿cómo puede ser que fulano de tal? ¿Por qué se descuidó su relación con Dios? ¿Por qué cayó en la trampa de nuestro enemigo? ¿Por qué no estaba confiando en el poder del Espíritu Santo? Se descuidó su relación con Dios y nuestro enemigo, que es mucho más fuerte, mucho más sabio que nosotros en nuestra fuerza, le hizo caer, le tentó y cayó lamentablemente. Fortaleceos en el Señor. ¿Vos estás fortaleciéndote en el Señor? ¿Tenés una buena relación con Dios? Orando todos los días y aún durante el día en algún momento. ¿Estás confiando en el Señor o estás confiando en tu propia sabiduría? ¿Estás orando a Él, clamando a Él para que Él te proteja, te ayude? El mes pasado vimos en la reunión de hombres a David. David en un momento terrible cuando él volvió a su casa y su familia fue llevado por el enemigo. La ciudad donde vivían estaba destruido. Los hombres que estaban con él estaban muy tristes y lloraron tanto que no podían llorar más. Todos lloraron. Estaban muy débiles físicamente y de repente empezaron a hablar mal de David, echarle la culpa a él, y algunos dijeron, vamos a apedrearlo, vamos a matarlo. Él tiene la culpa, es por él que estamos perdiendo nuestra familia y nuestras cosas. Y dice la palabra de Dios, que se fortalecía en el Señor
Y Dios le dio sabiduría para salir de esa situación y buscar su familia y recuperar su familia. Cualquiera confiando en sí mismo se hubiera enojado, hubiera quizás intentado pelear con algunos, pero buscó la ayuda y la guía de Dios, fortaleciéndose en el Señor. Hay muchos creyentes que caen en las trampas de nuestro enemigo y uno rasca la cabeza diciendo, ¿cómo puede ser que hizo algo así? ¿Cómo puede ser que se dio a esa tentación? ¿Qué malas decisiones que está tomando? Porque el enemigo lo ha engañado y no estaba fortalecido en el Señor, en una buena relación con Dios, tomando decisiones sabias y buenas en su vida espiritual. No estaba vestido con la armadura de Dios. Es inútil tener la armadura o intentar poner la armadura en nuestra vida si no estamos fortalecidos en el Señor, si no tenemos una buena relación con Él. No confíen en sus propias fuerzas. Si vos pasás la semana sin leer la palabra de Dios y buscar a Dios y orar a Dios, estás confiando en tu propia sabiduría. Si la última vez que leíste la Biblia fue el domingo pasado, cuando yo le dije, o el hermano Marcelo dijo, abren sus Biblias, si eso fue la última vez que abriste tu Biblia, estás confiando en tus propias fuerzas y tu propia sabiduría. Vos necesitas el lunes, el martes, el miércoles, abrir la palabra y decirle, Señor, háblame, guíame lo que tienes para mí. Deberías estar escuchando la palabra en la semana. Señor, háblame, o qué tiene que ver conmigo. No para simplemente informarte en tu cabeza, para aprender más acerca de la Biblia, sino para aprender lo que Dios tiene para tu vida, porque debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella, engañándonos a nosotros mismos. Estás muy engañado si solamente estás aprendiendo de la palabra de Dios para aprender datos o información y no estás buscando que Dios cambie y transforme su vida. El creyente en el conflicto. Cada creyente está en este conflicto y cada creyente necesita fuerza en ese conflicto. Necesitamos prestar atención en nuestra vida y necesitamos buscar fuerzas de nuestro Dios. Me gusta lo que Pablo dijo en 2 Timoteo acerca de un momento difícil en su vida. Él, hablando de defenderse delante del César, dijo en 2 Timoteo 4, él dijo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Buscó fuerzas en el Señor. No descansó en el conocimiento personal que él tenía de la palabra de Dios, en su fidelidad a Dios, sino que descansó y confió en el poder de Dios. Vemos ahora el enemigo en el conflicto. Hay un enemigo muy sutil, un enemigo muy fuerte que está atacando a los creyentes, que está buscando destruir y desviar al creyente. Mire en versículo 11 dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas es la palabra
donde sacamos métodos o estrategia. Él tiene planes. Él no obra al azar. Es como cualquier estrategista. Si uno quiere ganar la batalla contra otro país, lo estudia. Busca información, busca los puntos débiles. Por eso un pequeño país como Ucrania puede estar todavía en la guerra contra semejante enemigo, Rusia, con todos los soldados que tiene, todos los recursos que tiene. ¿Por qué? Porque está estudiando el enemigo, está estudiando el otro y buscando los puntos débiles y resistiendo. El enemigo, con todos sus soldados, está estudiando tu vida personalmente, observando tu vida, y él tiene sus acechanzas, su estrategia. Él no obra al azar, no obra simplemente en el momento. Él estudia tu vida y él te acecha para un fin: destruir tu vida y que no sirvas al Señor. Es muy importante conocer el enemigo. Cuando uno está en una guerra, tiene que conocer el enemigo. Deberíamos conocer a nuestro enemigo, cómo él obra, y entender que él es muy sutil. Es muy sutil. Él no ataca a tu vida como ataca a mi vida. No ataca a cada uno por igual. Es como un ataque personal. Es un ataque personalizado, donde él busca destruir tu vida. Y estas verdades son muy importantes. Él es muy, muy astuto. Dice en el libro de Génesis, en el Génesis capítulo 3, cuando Dios hizo a Adán y Eva, los puso en el jardín de Edén. Acuérdense cómo describió Dios en la palabra a nuestro enemigo. En Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Es interesante que el enemigo no vino directo diciendo: come del fruto, es un buen fruto. Empezó con una pregunta, con la idea de despertar algunas dudas y algún deseo e interés en ese árbol. ¿Con qué propósito dice Dios que no puedes comer de ese fruto? Y empezó el enemigo a despertar deseos en ella para que ella quisiera comer del fruto, con mucha sutileza. Y Dios mismo dice: era más astuta la serpiente que todos los animales. Nuestro enemigo es sutil. Tenemos que reconocer eso y darnos cuenta que estamos enfrente de un enemigo que es mucho más fuerte, mucho más sabio, mucho más inteligente que nosotros, y tiene mucho más experiencia. La mayoría acá no tiene pelo blanco, algunos sí. Muchos son jovencitos, por ahí tiene 20, 30, 40 años. El enemigo tiene miles de años, estudiando, observando y viendo los creyentes. Él es muy sutil y él acecha el alma y la vida de cada creyente
Debemos conocer el enemigo. Él es muy sutil. El enemigo es espiritual, o sea que es invisible. Mire lo que dice en el versículo 12. En el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un montón. La palabra de Dios habla en Apocalipsis de que cuando cayó Satanás era un ángel en el cielo en un momento. Cuando él cayó en rebeldía contra Dios, que él trajo una tercera parte con él de los ángeles. Hay un ejército muy, muy amplio que está a su disposición y él está guiando a ellos a atacar los creyentes en todo el mundo. Y ellos son invisibles. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. No podemos ver el enemigo. Y nos ayuda a entender que nuestro enemigo no es el hombre o la mujer en la familia, o en la iglesia, o en el trabajo, sino el espíritu que está detrás de esa persona que por ahí el enemigo utiliza para atacar o para incomodarnos a nosotros. ¿Qué dijo Cristo a Pedro? En un momento, Satanás ha pedido que le zarandea, ¿no es cierto? Satanás estaba obrando. Satanás estaba zarandeando. Estaba detrás de la tentación de la vida de Pedro. Job no sabía que la razón por la cual él perdió todos sus bienes y que esa tormenta se había levantado y matado a sus hijos. Y que ese sarpullido, esa enfermedad tenía la mano de Satanás, estaba detrás de esas cosas. Ese enemigo que vino y que llevó todos sus bienes. Detrás de ese enemigo era Satanás. De esos, digamos, soldados, esas personas que venían de otro lado. No tenemos una lucha contra sangre y carne. Tenemos una lucha contra nuestro enemigo, Satanás. Cuando Cristo reprendió a Pedro, Cristo dijo, cuando Pedro le había dicho, cuando Cristo le explicaba, es necesario que muera, que vaya a la cruz. Pedro se opuso. Pedro naturalmente dijo, no, Señor, no vas a morir. ¿Y qué dijo Cristo a él? Dijo, pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué estaba diciendo Cristo en ese momento? Esos pensamientos naturales que vos tenés, Pedro, no viene de ti, sino que los puso nuestro enemigo Satanás. Satanás ataca al creyente en su mente. Eso es el campo de batalla. Eso es donde él mete ideas y mete pensamientos y mete deseos para que nosotros no hagamos caso a Dios y que desobedecemos a Dios. ¿Qué dijo Pedro también a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5? Él dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Conociendo la historia, Ananías y Zafira estaban en una iglesia donde varios hermanos vendieron
cierta propiedad y voluntariamente por su cuenta ellos dieron toda la plata a los apóstoles para dividir la plata entre algunos hermanos con necesidad. Ananías y Zafira vieron ese acto tan noble y querían imitar el acto, pero no exactamente. Vendieron su propiedad, le dieron una parte de la plata, pero mintieron diciendo que era todo. Pedro le dijo, estaba en tu mano la plata, no hacía falta mentir, podrías haber dado una parte, pero ¿por qué mentiste delante de todo diciendo que era toda la plata? Eso es hipocresía. Eso es tratar de pretender una cosa que no es verdad. Entonces Dios hizo un ejemplo a la iglesia y quitó la vida de Ananías y Zafira simplemente por la hipocresía de Pedro, de Ananías y Zafira, para mostrar a la iglesia la importancia de la santidad y la integridad y decir la verdad. ¿De dónde vino ese pensamiento? Pedro lo reconoce como de Satanás. Y cayó un verdadero creyente en la batalla porque no se dieron cuenta de la importancia de obedecer a Dios, se dieron a la tentación de ser hipócrita y ceder a los pensamientos y la tentación de Satanás. El enemigo es un enemigo espiritual en el sentido de que es invisible. Es invisible, no es carne y sangre, sino que hay un espíritu que está obrando detrás de eso. Y tenemos que reconocer esas tentaciones, tenemos que reconocer esos pensamientos. ¿Usted suele examinar sus pensamientos y preguntarse de dónde vino ese pensamiento? No sé si te ha pasado alguna vez que te pasó un pensamiento por la cabeza y preguntaste, ¿dónde vino ese pensamiento? Hay muchos pensamientos que vienen de nuestro enemigo. Y tenemos que rechazar esos pensamientos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, dice 2 Corintios, capítulo 10. ¿Usted controla sus pensamientos o deje que Satanás te meta cualquier pensamiento en su mente, en su corazón? Debemos obedecer a Dios. El enemigo es muy sutil. Él tiene sus acechanzas. Él es invisible. No es una lucha contra sangre y carne. Es una lucha contra huestes espirituales que nos ataquen en nuestra mente y tenemos que obedecer a Dios en nuestro pensamiento, rechazando a los pensamientos de nuestro enemigo Satanás. Pero también Él es muy poderoso. Él es poderoso. Él tiene una buena organización. Dice acá en este versículo que leímos que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Están gobernando. Están coordinando su esfuerzo de atacar. Dice en Apocalipsis 2 que en Pérgamo, en la iglesia en Pérgamo, Juan reconoce que ahí estaba el trono de Satanás. En 2 Corintios dice que Él es el Dios de este siglo. Dios le ha concedido una cierta autoridad y una habilidad de organizarse. Y Él tiene sus secuaces, Él tiene sus generales, tenientes que están coordinando la actividad. Y está atacando. Él es muy poderoso. Mucho más poderoso
que nosotros en nuestra carne. Ahora, gracias a Dios, el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Por eso, si estamos en comunión con el Espíritu y con Dios, podemos ganar la victoria. Pero si vos te descuidas en tu relación con Dios, tu tiempo de oración, tu tiempo de meditación, descuidas tu obediencia, alejándote de Dios, alejándote de la grey de Dios, alejándote de la palabra de Dios, sos como pan comido de nuestro enemigo. Podemos estar seguros que Él está obrando en tu vida, atacando tu vida. 1 Pedro 5, cuando Pedro describe a la iglesia que el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar, está pintando el cuadro de un lobo o de un oso, un león, que está andando alrededor de la manada de ovejas que el buen pastor lleva a los campos. ¿Y qué está buscando el lobo? Una ovejita que se aleja del cuidado del pastor, de la presencia de los demás, que está alejándose, yéndose lejos de su protección. Y como le digo, la oveja no tiene protección, no tiene garras bien fuertes, patas muy fuertes para correr, no tiene dientes muy grandes para morder a su atacante. La oveja es un animal indefensa que necesita la protección del pastor para poder protegerlo del peligro que anda alrededor. Es muy sutil nuestro enemigo, es muy poderoso nuestro enemigo y necesitamos buscar su protección y mantener una buena comunión con nuestro Dios. Pero también el enemigo es muy malo, es muy malo. Miren en sus Biblias, en el versículo 11, dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Son gobernadores y huestes espirituales de maldad. Como yo decía antes, se deleita en la rebeldía de los hijos de Dios. Se pone contento cuando ve un hijo de Dios envuelto en el pecado, cuando ve a un hijo de Dios rebelde delante de Dios, siguiendo sus deseos naturales, viviendo en pecado, viviendo en desobediencia a Dios. Él es el inicuo, huestes espirituales de maldad. Él ciega el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Con qué propósito enceguecen a los incrédulos? Para que la luz del evangelio no los ilumine, para que sean salvos. Él busca la condenación del incrédulo. En el relato
de la parábola del sembrador. Acuérdense lo que dice en Lucas capítulo 8. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salvan. ¿Por qué hay mucha gente que no cree en Dios y no cree en el Evangelio? En algún momento el enemigo quitó la palabra que por ahí fue sembrada en su corazón. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que no crean y que no sean salvos. Así dice la palabra de Dios. Así es nuestro enemigo. Él sabe que él va al infierno, que el infierno está preparado para él. Y él quiere literalmente llevar a todo lo que él pueda convencer a ir por ese camino. ¿Cuánta gente ha creído las mentiras que fueron sembrados por el enemigo para desobedecer a Dios y no creer en el Evangelio y rechazar el Evangelio? La Biblia habla en Timoteo, y vamos a hablar de esto un poco más adelante, de la doctrina de demonios. Hay doctrinas que son muy populares en algunas iglesias evangélicas, y uno mira en la palabra de Dios y dice, ¿de dónde sacaron esta doctrina? Y esa doctrina viene de nuestro enemigo. El enemigo es muy sutil, él sabe atacar a la iglesia y sembrar sus semillas de falsa doctrina para que hermanos en Cristo crean esas doctrinas y sigan esas doctrinas. Él intentó tentar al Señor Jesucristo en la palabra de Dios, utilizando la palabra de Dios cuando le tentó a él. Hermanos, el enemigo es muy, muy malo. Qué tristeza cuando uno escucha de algún hermano o alguna persona que fue engañado por algunos ladrones. Un vecino en nuestro barrio, un día una pareja bien vestida vino a su casa, tocó la puerta, y un hombre con una corbata, con un saco, y una mujer con un vestido bien educado, bien amable, dijeron, venimos del banco, señor. Venimos del banco porque hay muchos dólares falsos que están por ahí, y venimos para ayudarles a ver si tiene algunos dólares falsos. Y este hombre de Italia que cobraba en dólares, enseguida, vengan, y los hizo pasar a su casa. Eso es actual, no estoy inventando algo. Les hizo pasar y dijo, bueno, queremos ver sus dólares, y puso $40,000 en la mesa para que lo revisan, y lo llevaron todo. Eran ladrones, no eran del banco. Uno dice, qué maldad, qué horrible, pobre hombre, pobre familia. Nuestro enemigo Satanás es mucho más malo que eso. Él quiere destruir tu vida y que vos malgastes tu vida temporal en esta vida. Y que no uses tu don, no uses tu vida para servir al Señor. Que vaya flotando en la vida, simplemente esperando el momento que vas a entrar en la presencia de Dios. Él es malo. Los huestes de maldad espirituales en el cielo están atacándonos. Cada verdadero hijo de Dios debemos prestar atención. Debemos estar atentos a lo que Él está con sus soldados haciendo en nuestra vida, y debemos cuidarnos. Cada creyente debería prestar atención. Cada creyente debería mantener su comunión con Dios, buscando fuerzas en Dios. Porque el enemigo es muy sutil. El enemigo es invisible. El enemigo es muy poderoso y el enemigo es malo. Estamos en una guerra. ¿Cómo estás en esta guerra? ¿Estás atento? ¿Poder reconocer sus tentaciones?
poder reconocer el origen de esos pensamientos, de esos problemas, esos conflictos. Cristo vio a Pedro y las palabras de Pedro y dijo, esto no viene de Pedro, eso viene de Satanás. Échate delante de mí, Satanás, y pudo rechazarlo. A veces en nuestra vida vamos a tener algunos conflictos y van a ser conflictos creados por nuestro enemigo. Por eso tenemos que buscar a Dios y buscar su sabiduría para poder responder a esos ataques y responder a esas situaciones. ¿Para qué? Para vivir victoriosamente. Algunos dirán, pero pastor, yo no quiero que me moleste, yo quiero venir a la iglesia, quiero estar tranquilo, quiero estar bien, quiero servir al Señor. Lo siento, pero no hay manera de escapar sus ataques. Él va a atacar. Y podemos vivir victorioso. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Tenemos que examinar nuestro corazón y darnos cuenta. Parecía tan natural para Pedro a querer defender a Cristo, oponerse a su expresión de los planes del Padre de morir. Y lo que menos pensó Pedro, que era una idea y un pensamiento de nuestro enemigo. Usted puede tener deseos sinceros que usted piensa que está bien delante de Dios, pero en realidad son pensamientos de nuestro enemigo. Por eso tenemos que mantener la relación con Dios. Por eso no me sorprende un hermano o una hermana que se aleja de Dios, que me diga cualquier cosa, cualquier pensamiento que pareciera lógica, que pareciera una buena idea o una solución a su situación, pero que en realidad no es la solución. Es un intento de Satanás de arruinar tu vida. ¿Sabe? Mi tristeza como pastor es ver hermanos alejándose de Dios, descuidando su comunión con Dios, y están arruinando sus vidas, arruinando sus familias, arruinando la vida de sus hijos, desperdiciando oportunidades de ganar a su familia para Cristo, porque viven una vida desastrosa y solo porque descuidaron su comunión con Dios, descuidaron su relación con Dios y empezaron a entretener ideas, pensamientos de nuestro enemigo, Satanás. Y no solo afecta su vida, sino afecta la vida de otros también. Gracias a Dios podemos arreglar nuestra vida con Dios y en algunos casos recuperar cosas que hemos perdido. Pero tenemos que ser sinceros con Dios, pedir a Dios perdón, confesar el pecado delante de Dios y aprender a empezar a poner la armadura de Dios. Pero comenzando primero con fortaleciéndonos en el Señor, cuidando nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios en esta mañana? ¿Estás cuidando tu relación o está más o menos? Pídele perdón a Dios. Empieza a buscar a Dios. Esta tarde cuando vuelves a su casa, no pongan la tele, no pongan el internet. Tomen un tiempo en silencio, en su cuarto, en su casa, buscar un lugar donde puedas orar a Dios, arreglar sus cuentas con Dios, empezar a examinar tu vida y rechazar las mentiras del enemigo y empezar a obedecer a Dios en todas las áreas de tu vida. Vamos a orar al Señor.